El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecimiento hay en este día por permitirnos llegar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Queridos hermanos, en este día, como ministerio de oración, venimos en este día como matrimonio a agradecer al Señor, el hogar, la familia, institución sagrada del Señor. Como matrimonio venimos este día al culto familiar. Sean bienvenidos a todos aquellos hermanos que por primera vez sintonizan la red de canales del Evangelio Eterno. Aquí desde VSky llevamos el ministerio de oración dándote la bienvenida en este día. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, ministerio de oración. Estamos agradecidos al Señor por permitirnos llevar oraciones para la familia, para el hogar, que es sagrado para el Señor. Y queremos dar la bienvenida en este día a todos aquellos hermanos que están dedicando ese tiempo de culto familiar a la presencia sagrada del Señor para que el Señor gobierne y dirija esa casa. Si el Señor no la edifica, hermanos, en vano humanamente edificamos aquello que muchas veces por voluntad propia hacemos y todo nos sale mal. Pero si el Señor la edifica, hermano, esa casa está sólida, está firme, aunque tengamos problemas, pero el que la sostiene es el Señor. Vamos a hacer la oración porque queremos consagrar este momento de familia, de matrimonio, a la presencia sagrada del Espíritu Santo, para que el Señor dirija, querido hermano, el culto familiar y que Dios dé gracia y el deseo, hermano, de que en ese hogar el que esté gobernando esa casa sea nuestro Señor Jesucristo. Ese es el principal invitación que te hacemos, querido hermano, que nunca dejes de orar, que siempre en compañía de tus hijos, de tu esposo, unémonos, hermano, a realizar nuestro culto familiar.
Vamos a consagrar este tiempo de familia a la presencia sagrada del Espíritu Santo. Nos vamos a poner de rodillas. Si no puedes arrodillarte, dobla rodillas espirituales. Vamos a hacer la oración para consagrar este tiempo. Padre Celestial, aquí humildemente ante tu presencia nos acercamos ante ti, rogando ante todo el perdón de nuestras faltas, Señor mío. No tomes en cuenta, Señor, esa ligereza, esa indiferencia. Perdónanos, Señor. Perdona, Señor mío, toda falta, toda debilidad, y rogamos el poder de tu presencia para que des gracias, Señor, en que podamos, Señor, llevar oraciones, súplicas al trono de la gracia, poniendo el hogar, poniendo la familia, nuestros hijos, en tus manos de misericordia. En este momento, como matrimonio, Señor mío, nos unimos, Señor, en una misma fe, en un mismo espíritu, alabando y bendiciendo tu presencia, rogando la presencia del Espíritu Santo que nos enseñe a orar, que nos enseñe a pedir conforme a lo que tú demandas. Te rogamos en este día por el matrimonio, por la familia. Perdona la indiferencia, Señor mío, porque muchas cosas que debemos de hacer no las hacemos. Perdona, Señor mío, si hay matrimonios, Señor, que están divididos, que están afectados. Interven, Señor mío. Inspíralo, Señor, para que esa palabra viva y eficaz esté en tierra fértil. Te pido, Señor amado, que pongas el deseo en el corazón de buscar cada día la santidad en tu palabra. Bendice este día, Señor mío, porque tú nos vas a hablar, amado Padre, acerca de la instrucción bíblica para el hogar. Gracias, Señor, porque eres bueno, tu misericordia es grande. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. De lo que se va a llamar este día, el tema de este día es ¿por qué a mí? ¿Cuántas veces usamos y decimos esa palabra? ¿Por qué a mí? ¿Cuántas situaciones adversas, cuántas dificultades pasamos, hermano? Pero Dios nos ha dejado, hermanos, este santo libro para pedir la instrucción divina y guiarnos como Él decide. Pero hay veces que tomamos nuestras decisiones y hacemos nuestra voluntad y no consultamos ni dedicamos un tiempo para que el Señor nos guíe. Esa palabra, hermano, ¿por qué a mí? Posiblemente en este día estés pasando tristeza, dolor y digas, ¿por qué a mí? El Señor, hermano, siempre ministra acerca de esa pregunta que tú le haces cada día. Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Querido hermano, en este día Dios desea consolarte, madre, padre. Dios desea que abras tu corazón, que dediques ese tiempo al Señor. Recordemos, hermano, que debemos cada día acercarnos a Él para que nuestro carácter, nuestra voluntad esté transformada a la obra del Señor. Si seguimos sus pasos, si seguimos su voluntad, las cosas serán distintas. Y no habrá esa palabra, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Al contrario, ¿para qué, Señor? Por eso este día estamos llevando, Sergio, el tema ¿por qué a mí? Y queremos poner el Salmo 42:9, que es el versículo que es el cimiento del ministerio de oración del culto familiar. Dice el Salmo 42:9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Vemos, hermano, como el salmista, en medio de esa opresión, en medio de esa angustia, él se preguntaba, ¿te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Querido hermano, Dios da la respuesta. Busquemos cada día su voluntad, busquemos su amor. Dios es bueno y desea, hermano, que en este día el consuelo llegue este día a tu hogar. ¿Por qué a mí? Es el tema que se va a dar. Sergio, los versículos que se van a testificar, si llevas lápiz y papel, querida hermana, hermano, comprueba que lo que se está testificando es la voz de Dios, con un escrito está. Siempre, hermano, comprueba lo que se menciona, porque Dios nos habla. Y en momentos difíciles recuerda el versículo, llévalo en tu mente, en tu corazón y respáldate en la palabra de Dios cuando vayas a orar y pon esa promesa, pon esas gracias que el Señor nos da cada día cuando buscamos su rostro. ¿Por qué a mí? Así es. Amén. Este es un cuestionamiento, hermanos, que es válido.
es válido porque todos en algún momento de nuestra vida nos los hemos hecho. No importa, hermanos, qué tanto de crecimiento espiritual tenga usted, qué tanto fe usted profese, porque hay momentos de debilidad en la cual la adversidad nos embarga y nos sentimos, hermanos, inundados por problemas que vienen a nuestra vida. Y en algún momento de nuestra vida nos cuestionamos esta misma pregunta: ¿por qué a mí? El hombre, hermanos, por naturaleza, desea justificar, desea entender los momentos difíciles que afronta. Por eso es que viene este cuestionamiento. Es por eso, hermanos, que en ocasiones nos sentimos que no somos merecedores de lo que estamos viviendo. El hombre quiere justificar, hermanos, y piensa no merecer lo que le pasa. Sin embargo, muchas de las cosas que nos pasan son originadas por el propio hombre. Y de ahí viene el tema, hermanos, que cuando nosotros cuestionemos a Dios por alguna circunstancia en específico, el primer cuestionamiento debe de ser para nosotros mismos, porque nosotros somos los que fallamos. Y al fallar, hermanos, vienen consecuencias. Pero dentro, hermano, de la tribulación, de la prueba, del dolor, del sufrimiento, nos olvidamos, hermanos, del yo y cuestionamos a Dios. ¿Por qué nos estamos pasando estas cosas? No hemos hecho un examen de conciencia. No hemos buscado el consejo divino para pedirle al Señor que nos revele que por qué esa circunstancia adversa viene a nuestra vida. Porque todo, hermano, tiene un propósito en la vida. Toda circunstancia que vivamos, que pasemos, que suframos inclusive, tienen propósitos en nuestra vida. Sabemos, hermanos, que la vida puede ser a veces abrumadoramente difícil. Y por eso nosotros exclamamos: ¿por qué a mí, Señor? La palabra de Dios, hermano, nos presenta algunos ejemplos de personajes, de siervos del Señor, que se hacían este mismo cuestionamiento. Y vamos a aprender, hermanos, de cómo ellos aprendieron a resolver en su vida personal al hacer este cuestionamiento. ¿Por qué a mí? Vamos a leer el Salmo 13 y el versículo número 1, donde la palabra de Dios nos dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Son dos cuestionamientos, hermanos, que el salmista se hace. Dice: ¿hasta cuándo, Jehová? Luego dice: ¿me olvidarás para siempre? Es la pregunta que él mismo se hace. Y luego dice: ¿esconderás hasta cuándo tu rostro de mí? El salmista, hermanos, escribe este salmo cuando Saúl lo perseguía a muerte. Él tenía amenaza de muerte. El adversario, hermanos, lo quería tomar, lo quería molestar hasta quitarle la vida. David, dentro de su temor, hermanos, clamaba a Dios y pedía su misericordia, porque estaba amenazado por muerte. De esa misma manera, hermanos, nosotros sentimos que el adversario, Satanás, nos persigue y nos quiere matar espiritualmente, alejándonos de Dios, alejándonos de sus caminos, porque Él sabe que al hacer de esto, hermanos, nos volvemos prisioneros de sus trampas. Por eso David lo manifestaba de esta manera. Él estaba en medio de las dificultades y le parecían que nunca iban a terminar. Por eso decía: ¿hasta cuándo? Sin en cambio, David aceptaba que pasaría por tribulaciones. Él lo sabía. Por ello, no cuestiona por qué a mí, sino que va más allá. ¿Hasta cuándo? Porque se sentía olvidado.
La misma palabra de Dios, hermanos, nos dice aquí en el Salmo 42 y el versículo número 9, que fue el que leímos para la introducción de este tema. Diré a Dios, y esto es parte de su oración, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Esta es una pregunta que se hace. Y después se hace otra misma pregunta dentro de su oración. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué te has olvidado de mí? Es una manifestación que el hombre manifiesta o que experimenta en medio de las dificultades. Cuando las dificultades nos embargan, cuando el dolor, hermanos, nos lleva a que nuestro cuerpo, a que nuestra alma sufra, buscamos el rostro de Dios y hacemos estos cuestionamientos. ¿Qué acaso Dios se olvida del sufriente? Esa es la pregunta. El Señor, hermano, nos ama porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. Sin en cambio, hermanos, como personas que somos con debilidades espirituales y en ocasiones por falta de fe, hacemos este cuestionamiento, porque dejamos que el sufrimiento nos embargue y nuestra fe se debilita. El salmista, hermano, lo experimentaba. Y luego le pregunta, dice, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Y esa es la pregunta, hermanos. ¿Hemos estado en esa condición? O tal vez ahora mismo estemos pasando por esa condición. Nos sentimos abrumados porque el adversario nos trae problemas, situaciones que nos afectan en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Y nos sentimos de esa manera, nos sentimos olvidados, nos sentimos con la opresión del adversario. Por eso el salmista se expresaba y preguntaba, ¿por qué a mí? Lo mismo que usted y yo preguntamos. ¿Hasta cuándo, Señor? Sin en cambio, hermanos, no somos los únicos. El mismo David lo expresaba más adelante. En el Salmo 38 y el versículo 17, la escritura dice, pero yo estoy a punto de caer. Se da cuenta, hermanos, cómo él ya no aguantaba más el sufrimiento, la opresión, la persecución, que él había sido afectado. Tal vez usted esté a punto de caer. Tal vez, hermano, usted no pueda resistir más la adversidad en su propio cuerpo, en su alma o en su espíritu. La escritura sigue diciendo, dice, y mi dolor está delante de mí continuamente. De noche y de día, hermano, sentía ese dolor que le causaba la adversidad y él se sentía olvidado, se sentía alejado. Y él se preguntaba, ¿por qué a mí, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Es la misma situación, hermanos, que usted y que yo vivimos. En estos tiempos de incertidumbre, tenemos que ser honestos con Dios y tenemos que hacerle saber que no podemos más. Hemos orado, tal vez hemos ayunado, hemos tratado de corregir nuestros defectos de carácter, pero sin en cambio, hermanos, no son suficientes. ¿Y sabe usted por qué no son suficientes? Porque nuestra confianza en Dios, hermanos, aún no se ha manifestado plenamente. Podemos orar, es cierto, pero es una oración que nace de su alma, es una oración de humillación, es una oración sincera, o es una oración nada más para salir del paso, una oración de emergencia. Por eso el Señor, hermanos, prolonga en algunas ocasiones que pasemos por momentos difíciles, pero porque tenemos que romper, hermanos, con todo estorbo que haya en nuestra vida. El Señor conoce nuestra condición, hermanos, y Él no va a permitir resistir más de lo que nosotros podemos hacerlo. Por eso David se sentía débil espiritualmente.
y pasando por un dolor interminable, porque así lo dice la Escritura. Dice, mi dolor está delante de mí continuamente. De noche y de día, hermanos, sufría, tal vez como muchos de nosotros lo hemos sentido. Ahora bien, aquí en el Salmo 10, versículo 1, la Escritura nos sigue ministrando y nos sigue revelando lo que Dios quiere hablarnos en este día. ¿Por qué estás lejos?, decía el salmista, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de mi tribulación. De varias maneras, hermanos, él manifestaba que se sentía alejado de Dios o que Dios no lo escuchaba. Él había dicho que se sentía olvidado. Él había dicho que el dolor estaba continuamente en su vida. Ahora él se sentía lejos de Dios. Él sentía que Dios, hermanos, no lo escuchaba simplemente. Sin en cambio, hermanos, es la adversidad la que nos hace sentir que Dios no nos escucha. Cuando más necesitamos de su ayuda, hermanos, es cuando más quebrantados debemos de estar en nuestro corazón. Sin en cambio, hermanos, Dios actúa en el momento preciso. Y antes de hacernos esos cuestionamientos de por qué a mí, o hasta cuándo, Señor, o por qué escondes tu rostro de mí, o por qué te has olvidado de mí, antes de cuestionar eso, hermanos, debemos hacer un examen de conciencia. Dentro del dolor, del sufrimiento, hermanos, debemos reconocer que la gran mayoría de los males que vienen son causados por nuestra propia conducta. Ahí está el secreto, hermano. El Señor, hermanos, envía su bendición. El Señor envía su respuesta. Sin en cambio, nuestra propia conducta, hermanos, no nos permite reconocer que el motivo del sufrimiento fue causado por nosotros. No fue causado por Dios. Dios permite algunas situaciones que pasemos o que afrontemos, pero para que nosotros nos corrijamos. Cuando nosotros pasamos tribulaciones, hermanos, es porque tenemos que corregir algo. No tenemos que reclamarle al Señor de por qué a mí. Nosotros mismos, hermanos, tenemos que reconocer que hemos fallado, que hemos faltado. Inclusive, hermanos, si nosotros le pedimos al Señor que no se olvide de nosotros y que nos dé una respuesta a nuestra oración, tenemos que dejar de hacer cosas que posiblemente estemos haciendo mal. La bendición, hermanos, no puede fluir cuando hay pecado en nuestra vida. Y ese es el mensaje. David se sentía alejado de Dios, o sentía que Dios estaba alejado de Dios. Sentía que su rostro de Dios estaba oculto cuando él estaba en tribulación. Sin en cambio, hermanos, él había ocasionado esos males en su vida porque había faltas en su vida. Y ahí viene la gran lección de la que la Biblia nos da. Primero tenemos que reconocer, antes de cuestionar a Dios, cuál ha sido nuestra conducta. ¿Qué es lo que ha causado la situación por la que estamos pasando? Muchas veces Dios nos dice, no hagas esto y lo hacemos. Y cuando vienen las consecuencias es cuando oramos y le reclamamos a Dios o lo cuestionamos. Sin en cambio no queremos cambiar nuestra actitud. Y eso es estar en desobediencia con Dios. Entonces cuando nosotros oramos, hermanos, y hay pecado en nuestra vida, hay consecuencias. Y son las que David mismo experimentó. Aquí en el libro de Jeremías, en el capítulo 13 y el versículo número 22, la escritura dice, cuando dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? La Biblia, hermanos, abarca cualquier cuestionamiento que nosotros podamos tener como hijos de Dios. Si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? La escritura lo dice de una manera enfática y clara.
por la enormidad de tu maldad, fueron descubiertas tus faldas y fueron desnudados tus calcañares. ¿Por qué me ha sobrevenido esto? David, ya lo expresamos, él como buscaba la ayuda de Dios. Y aquí el profeta nos lo dice de una manera clara. ¿Por qué me ha sobrevenido esto? ¿O por qué esto me pasa a mí? Es una pregunta muy común y es una pregunta difícil de explicar a los que están alejados de Dios, a los que están viviendo en pecado. Buscamos, hermanos, que Dios nos revele por qué estamos pasando cerca circunstancias, pero sin en cambio no obedecemos a Dios. Por eso la Escritura nos da una respuesta contundente. Dice, por la enormidad de tu maldad. Cualquier pecado, hermanos, ante los ojos de Dios es enorme. El Señor no cataloga pecados de diferentes medidas. El pecado es pecado. Y el pecado, hermanos, el Señor lo ve como una enormidad. ¿Y sabe por qué lo ve de una manera enorme? Porque el Señor es santo y es puro. Y el Señor, hermanos, aborrece el pecado. La misma Escritura nos da la respuesta. Es difícil, hermanos, explicarlo. Para alguien, hermanos, que no tiene ese crecimiento espiritual. Pero para el cristiano, la pregunta sería, ¿qué he hecho mal para que me sobrevenga esto? ¿Se da usted cuenta? En lugar de cuestionarle a Dios y decirle, ¿por qué me ha sobrevenido esto? En medio de la tribulación, la pregunta sería, ¿qué he hecho mal o qué estoy haciendo mal para que me sobrevenga esto? Ese es el cuestionamiento, pero no a Dios, a usted mismo. Y la misma Escritura, hermanos, nos lo contesta. Por la enormidad de tu maldad. Cuando estamos alejados de Dios, hermanos, es como andar sin protección, es como andar desnudos espirituales. Por eso la Escritura dice, fueron descubiertas tus faldas y fueron desnudados tus calcañares. Está hablando, hermanos, de quitarnos el ropaje espiritual con que Dios nos cubre con su manto de justicia, nos los quitamos porque hay pecado en nuestra vida y quedamos desnudos. Por eso nos da esa referencia, esa ilustración. La misma Escritura, hermano, nos dice aquí en el Salmo 5 y el versículo 4, dice, no, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Salmo 5:4. El malo no habitará junto a ti. Ahora entendemos por qué el Señor, hermanos, veía como una enormidad del pecado cuando sobrevenían desgracias para el pueblo de Dios o para sus hijos. Porque aquí en el Salmo 5:4 confirma, porque tú no eres un Dios que se compadece, que se complace en la maldad. Amén. El malo no habitará junto a ti. No podemos estar orando y pidiéndole a Dios bendición, hermanos, si hay maldad en nuestra vida. Ahora sí podemos entender, hermanos, que ante la santidad de Dios, ante la pureza de Dios, no puede tener parte en las acciones de maldad del hombre. Aquí vamos entendiendo ya cómo la Biblia contesta cuando nosotros cuestionamos por qué a mí me pasan estas cosas. La adversidad nos oprime, hermanos, cuando hay faltas en nuestra vida, porque el hombre en su necedad rechaza las cosas de Dios. Y al entender este concepto, entonces se podrá responder la pregunta, ¿por qué a mí, Señor? En el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 3, aquí el Salmo Salomón nos dice,
Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Cuando pasamos momentos de dolor o de sufrimiento, se aprende. El dolor, hermanos, con frecuencia es una, es una bendición que viene disfrazada. Lo voy a volver a repetir. El dolor, hermanos, que con frecuencia sentimos, es una bendición que viene disfrazada. ¿Y por qué lo decimos así? Porque cuando usted está dolido, hermanos, cuando usted está sufriendo, cuando usted está atribulado, el Señor le va a mostrar algo que usted debe de dejar de hacer. Y ese dolor, hermanos, se convierte en bendición. Por eso el salmista decía, mejor es el pesar que la risa. El pesar cuando estoy sufriendo. La risa, hermanos, cuando estoy, cuando no siento ni tengo la intención de entender por qué Dios permite ciertas cosas. Y luego lo explica muy bien. Dice, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. O sea, es una relación, hermanos, entre lo espiritual y entre lo físico. Cuando nosotros denotamos tristeza, hermanos, es porque el corazón está trabajando para hacer cambios en nuestra vida, en nuestra conducta y en nuestro carácter. Entonces la misma Biblia, hermanos, nos ha llevado a entender y a responder el cuestionamiento que no tenemos que hacer a Dios, que no los tenemos que hacer a nosotros mismos. ¿Por qué a mí? Hay que hacer cambios en nuestra vida, hermanos, pero hay que estar dispuestos a hacerlos y a ser perseverantes para que la obra del Espíritu Santo obre en nuestra propia vida. Debemos de dejar de hacer cualquier forma de mal o de desobediencia a lo que Dios nos manda. Amén. Estamos llevando el culto familiar, querido hermano. El tema, ¿por qué a mí? Esa palabra, hermano, que constantemente decimos en angustia, en problemas, cuando estamos pasando momentos difíciles, examinémonos, hermanos. Muchas cosas son provocadas por nosotros. Como padres no sabemos, hermano, gobernar un hogar, no sabemos hablarle a los hijos, no sabemos, hermanos, estar atentos a la voz de Dios. Aquí vimos cómo Jeremías le preguntó que si se había olvidado el Señor, que por qué estaba pasando eso. Y el Señor le contesta, por la enormidad de tus pecados. Dios da la respuesta, querido hermano. Dios nunca nos deja, hermano, sin contestación. Siempre el Señor nos avisa y siempre nos previene. El culto familiar, hermanos, es una muestra de servir al Señor en un servicio espiritual de amor, servicio espiritual de alabanza. Es adorarle, hermanos, es agradecerle, es buscarlo, es pedir su dirección. Y tristemente, hermano, el culto familiar no se lleva en los hogares. Te levantas en la mañana, haces tus actividades, pero ni siquiera buscas, hermano, una protección divina. La oración se ha tomado como algo simple, algo sin importancia, y eso estás enseñando a tus hijos, a no valorar, hermano, una comunicación con Dios. Enseñarles desde pequeños el amor de Dios. Enseñarles desde pequeños la ley de Dios, que son 10 garantías de regalo que el Señor nos da a cada uno de nosotros. El culto familiar, hermanos, es precisamente esa pregunta que decimos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Examinémonos. Si estamos fallando, si nuestro comportamiento no es grato para Dios, menos para tus hijos o para los que te rodean, hermanos, ¿qué testimonio damos? Si nos llamamos hijos de Dios, no nos comportamos como lo que somos. Este día, hermanos, se está llevando lo que le preguntamos siempre al Señor. ¿Estás pasando problemas? ¿Hay enfermedades? ¿Hay problemas, situaciones difíciles?
Busca la fuente de misericordia, de gracia, a través del culto familiar. Cada vez que nosotros oramos, cada vez que buscamos al Señor, Dios nos va a hablar, hermano, a través de su palabra. Nosotros respondemos a través de la oración. Ahí está una relación, una comunicación con el Creador. Enséñales, hermano querido, a que tus hijos tengan ese respeto, ese amor, acercarse a Dios desde el hogar. El Señor lo dejó desde el principio, hermano. El Señor tenía una relación con el hombre, se comunicaba. Estaban hablando, hermano, y eso es oración. Habla con Dios, hermano. Todos fallamos, tenemos defectos de carácter. El único que va a moldear ese carácter es el Señor si pasas más tiempo con Él. Si desde temprano, hermanos, te reúnete con tu esposo, reúnete con tus hijos, que salgan con esa protección y esa bendición de Dios. Para eso es el culto familiar, para que cada situación, cada pregunta que hagamos, Dios va a responder a través de un escrito está. Porque ahí está la voz de Dios, ahí está el amor del Señor, querido hermano. Muchas veces buscas quién me aconsejará, quién me guiará. Hermano, no deseches el consejo de Dios. Hermano, no deseches lo que Dios nos habla en este día. El salmista le preguntó, Señor, ¿por qué me pasan tantas cosas a mí? Dice, por la multitud de tus pecados, porque pecamos constantemente. Pidamos al Señor que podamos ser fieles a los principios y a los mandamientos que el Señor nos ha dejado, hermanos. Que sea esa base, hermano, de la oración, el principio de la obediencia a su palabra. Si me amas, dice la palabra, guarda mis mandamientos. Y el guardarlos es amar y honrar a Dios en tu hogar, con tu familia y tus hijos. Por eso llevamos el culto familiar y deseamos de todo corazón que en este día, si es primera vez, querido hermano, que sabes que Dios dejó un culto familiar, únete con tu esposa, únete con tus hijos. Y si hay algo que hirió tu corazón, hermanos, llévalo al Señor. Y dile, hermano, ¿por qué estás herido, lastimado? Él lo sabe, pero quiere que tú lo expreses, que le tengas confianza. Y al hablar con Él, Él estará metiendo su mano en esa herida y sanando tu corazón. Recuerda que Él es la venda que va a sanar esa herida. Acércate, querido hermano, y búscalo con fe. Es lo que hace la reunión familiar cuando lo buscamos en el área espiritual. Estamos llevando la familia. Así es, Amén. hermanos, la misma palabra de Dios nos da la solución para que Amén. ese cuestionamiento que como personas Amén. hacemos, la respuesta está en nosotros mismos. Amén. Cuando nosotros pasamos sufrimientos, dolor o aflicciones, puede ser en tres áreas. En el área física, que tengamos alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad que esté afectando a nuestro propio organismo. Y para ello, hermano, tenemos que hacer cambios, tenemos que seguir un régimen alimenticio adecuado, tenemos que buscar la ayuda en ocasiones hasta del mismo doctor para que ayude a restablecer nuestro organismo, pero siempre, hermanos, tomados por nuestra fe, siempre tomados, hermanos, para que Dios obre, para que a través de esos tratamientos, nuestro cuerpo que fue descuidado en el pasado, vuelva a fortalecerse y a trabajar como Dios lo hizo. Pero también, hermanos, existen sufrimientos y faltas en el área espiritual. Cuando nosotros sufrimos en el área espiritual, hermanos, es porque estamos alejados de Dios. Es cuando estamos débiles en nuestra fe. Existen también dolores, sufrimientos, tribulaciones y pruebas en nuestra área moral, porque nuestros defectos de carácter, nuestras emociones, que no hemos podido controlarlas, hermanos, nos llevan a cometer faltas, errores y a tomar malas decisiones. Entonces, cuando nosotros nos referimos a lo que la Biblia lo dice, que estamos en prueba, en tribulación, puede ser en cualquiera de esas tres áreas. Pero cualquier, hermanos, situación que pase usted puede ser vencida con el poder de Dios. Es por eso, hermanos, que comentábamos, que mencionábamos, que cuando pasamos por momentos de dolor en cualquier área,
física, espiritual o moral, se aprende. Porque el dolor, y lo decíamos, hermanos, es una bendición disfrazada. Pues el fuego de la aflicción, hermanos, purifica y capacita al sufriente. Y esto lo expresa el mismo apóstol Pablo. Lo que le comentamos, hermanos, no es una idea de hombre, no es una opinión personal. Lo hacemos basado en un escrito está. Amén. Por eso aquí en 2 de Corintios, capítulo 7 y el versículo número 10, Pablo lo explica muy claramente. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es la tristeza que es según Dios? Son los momentos de tribulación, son los momentos de dolor, son los momentos de aflicción. Pero el mismo apóstol nos dice que estos momentos de tristeza, que es según Dios, o sea, de dolor, de tribulación, de pruebas, de afrentas, como usted lo quiera llamar, la Escritura dice que produce arrepentimiento para salvación. Si yo no me arrepiento, hermano, de mis faltas que he cometido en el pasado y estoy pasando por una grande tribulación y esas faltas las tengo presentes en mi vida, eso va a ser un estorbo para que la bendición de Dios venga. Por eso la Escritura dice, produce arrepentimiento. En esos tiempos de dolor, hermanos, tenemos que hacer un examen de conciencia de cómo es nuestra conducta. ¿Qué es lo que no hemos sabido perdonar del pasado? ¿Qué es lo que nos está atando a un pecado que tal vez se cometió o nos cometieron en el pasado? Por eso la Escritura dice, produce arrepentimiento para salvación. El Señor, hermanos, primero quiere salvar nuestra vida espiritual, nuestra alma. Y después, si es su voluntad, hermano, nos traerá la salvación física, orgánica. Pero primero, hermanos, quiere la salvación de nuestra alma. Y sigue diciendo la Escritura de que no hay que arrepentirse. ¿De qué no hay que arrepentirse? De que dentro del momento de dolor, de tribulación, se produzca un arrepentimiento en nosotros. ¿Para qué? Para la salvación, de que no hay que arrepentirse. Hay que afrontar, hermanos, las tribulaciones, los momentos de dolor, hermanos, pero confiados en Dios, sabiendo que Él está haciendo la obra en nosotros. Nosotros tenemos que responder, hermanos, con nuestra fe, con nuestra obediencia, dejando de hacer las cosas que a Dios ofenden. Es por eso, hermanos, que dentro del sufrimiento es para corrección. Pero la tristeza del mundo, concluye el apóstol, produce muerte. O sea, si yo dentro de la tribulación y dentro de la tristeza le reclamo a Dios que por qué me pasa eso, pero no hay un arrepentimiento ni he sabido perdonar de cosas del pasado, hermanos, eso me va a producir muerte, muerte espiritual. Y ahí es donde el adversario entra, hermanos, y el adversario viene y destruye nuestra vida. Por eso muchos hermanos ya no regresan a la iglesia. Por eso muchos apostatan de la fe. Por eso muchos se enojan con Dios y se alejan de Dios. Dejan de orar, dejan de congregarse, dejan de creer en quien les dio la vida, en quien pagó por su salvación. Se olvidan de todo eso. Por eso la Escritura, hermano, lo dice muy claro. El cristiano, hermanos, cuando siente tristeza por el dolor que le ocasiona, se arrepiente. Allí es donde viene la sanidad. La sanidad, hermanos, primero es espiritual. Es en el área espiritual. Si usted padece una enfermedad en su organismo, lo primero que debemos de buscar es la sanidad del alma. Y ahí es donde el Señor actúa primero. Amén. Amén. Porque lo hemos leído, hermanos. Y después, hermanos, si es la voluntad de Dios, Él nos va
a sanar puede ser de una manera milagrosa del mal que tengamos orgánico. Puede ser de una manera paulatina o periódica, porque está trabajando en nosotros. Recordemos, hermanos, la vida del apóstol Pablo, que él padeció una enfermedad moral y física, oraba y ayunaba, pero Dios, hermanos, le decía, bástate mi gracia, dice, porque mi poder se glorificará en tu debilidad. Amén. Es por eso, hermanos, que debemos no de cuestionar a Dios, ¿por qué a mí o hasta cuándo? Más bien tenemos que decir, ¿qué me estás mostrando en esta situación para que yo cambie? El libro de Romanos en el capítulo 8, 28, hermanos, nos da esta promesa y nos abre los ojos. La escritura lo dice muy claro y sabemos que los que aman a Dios, sabemos que los que aman a Dios, ¿qué es amar a Dios? Obedecerle. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuáles todas las cosas? No se está refiriendo a las materiales, se está refiriendo al área espiritual del hombre, Amén. se está refiriendo al área física del hombre, se está refiriendo al área moral del hombre. Todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Y luego sigue diciendo la escritura, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Hay sufrimiento dentro del pueblo de Dios? Sí lo hay. ¿Hay dolor y tribulación? Sí lo hay. Pero eso, hermanos, no debe ser un motivo para enojarnos con Dios y alejarnos de Dios y cuestionarlo. Ese es un motivo para acercarnos más a Dios, para dejar de hacer cosas que a Dios no le agrada que estemos viviendo, porque Él está viendo por nuestra salvación eterna. El hombre está viendo por su sanidad en esta vida, porque quiere ser pleno en su organismo, en su salud, quiere ser como en su juventud, que corría, caminaba y no se cansaba, que no tenía ningún dolor en su organismo. El hombre busca eso, pero el hombre pero Dios ve más allá de lo que el hombre quiere, porque el Señor está viendo por nuestra salvación eterna y el hombre está viendo por un tiempo periódico de vida. Por eso la Escritura, hermanos, nos dice, nos intuye que siempre debemos de estar atentos bajo cualquier circunstancia, porque hay un propósito de Dios para que aprendamos a confiar en quién, en Él. De los errores, hermanos, aprendemos para no repetirlos y para cambiar o dejar de hacer cosas que a Dios ofenden. Si tenemos esta promesa, hermanos, bien afianzada, entonces no cuestionaremos por qué a mí o hasta cuándo, Señor, sino que lo que tenemos que hacer es cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Qué tengo que cambiar, Señor? Esa es nuestra oración. Aquí en el Salmo 119 y el versículo 67, el salmista dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Ahí están las bendiciones, hermanos, disfrazadas dentro del dolor. Antes que fuera yo humillado. ¿A qué se refiere el salmista? A las pruebas, a las tribulaciones, a la persecución, a todas las cosas adversas a su vida que él pasaba. Dice, andaba yo descarriado. ¿Por qué? Porque no obedecía, simplemente, porque satisfacía con placeres del mundo su propia vida. Sin en cambio, hermanos, él entendió que después de que pecó, se arrepintió, Dios lo perdonó, abandonó el pecado y entonces ya guardaba su palabra. Amén. Se da cuenta cómo la adversidad le trajo una enseñanza a David para corregirse. Ya no andaban los placeres del mundo. Él andaba, hermanos, guardando la palabra de Dios. Por eso, este santo registro, hermanos, es la misma voluntad de Dios en nuestra vida. Es el amor de Dios expresado a través
de su escritura para cada uno de nosotros. Este libro, hermanos, fue escrito con sangre, no fue escrito con tinta, porque así lo dice el apóstol. La sangre de Cristo, hermanos, fue la que dejó aquí como registro para que se salve nuestra vida, nuestra alma. Amén. Muchas, hermanos, de estas lecciones espirituales se encuentran en el valle de la aflicción. Ahí, hermanos, cuando nosotros sufrimos, es cuando aprendemos las grandes lecciones de la vida. ¿Y sabe por qué? Porque cuando hemos estado en plenitud de sanidad física, mental y moral, no las hemos obedecido ni las hemos querido entender. Entonces, por eso es de que cuando pasamos situaciones adversas, hermanos, Dios nos habla y nos dice que tenemos que recapacitar. No nos castiga, Dios nos disciplina. Amén. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 9, la palabra de Dios dice, si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y en nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú oirás y nos salvarás. Amén. Ahí está la promesa, hermanos, de la actitud de un verdadero cristiano, de aquel que quiere cambiar, hermanos, para glorificar a Dios en su propia vida y de no cuestionarlo. Amén. ¿Por qué a mí? Primero tenemos que ir de rodillas, tenemos que analizarnos nosotros cuál es nuestra conducta, cuál es nuestro proceder, dejar de hacer lo que a Dios ofende, hermanos. Y en la misericordia de Dios y con toda humildad del sufriente, debe de acercarse hacia su trono de la gracia y exponerle ante Él, hermanos, nuestra necesidad. Por eso, hermanos, antes de cuestionarle a Dios de por qué me pasan a estas cosas, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos qué tengo que dejar de hacer para Amén. que no me sobrevenga esto. Amén. Dios nos ha dado la respuesta, querido hermano. Pregúntate qué es lo que tengo que hacer, porque Dios ya nos lo mostró. Dejar aquello que ofende al Señor, dejar aquello, hermano, que hace que su presencia no esté en el hogar. Pedir a cada día la santidad tanto de tu familia como de ti. Hemos oído la voz de Dios y queremos consagrar esta, esta palabra, esta promesa a la voluntad de Dios para que Dios guíe, hermano, en la familia, el matrimonio y que Dios bendiga ese hogar. Posiblemente estás pasando dolor, tristeza. Unámonos, querido hermano, a hacer la oración y pedir la cobertura, que edifique el Señor familias y que estorbe el plan del enemigo para desbaratar la casa. Vamos a hacer la oración en este momento. Padre Celestial, aquí de rodillas humildemente nos presentamos ante tu presencia con un corazón quebrantado, un corazón humillado. Señor Jesucristo, nos has dejado el regalo del matrimonio, nos has dado una familia, nos has dado, Señor, hijos. No hemos valorado, Señor mío, ese regalo. No hemos, Señor, hecho tu voluntad. Perdónanos, Señor, porque nos has dejado como centinelas. Has dejado al varón, Señor mío, ese centinela que esté cuidando, Señor, los bienes. Te rogamos que nos perdones, Señor amado. Deseamos entregar cuentas buenas a ti. Te pido humildemente que despiertes nuestra conciencia, que quites el poder del enemigo en nuestras vidas. Que des gracia, Padre, para que cualquier padre, madre, que esté guiando a sus hijos, tenga el conocimiento de tu luz y de tu verdad. Te ruego humildemente, Señor mío, por las familias, por los matrimonios. Y ruego, Señor amado, por aquel matrimonio que ha sido afectado. Te suplico, Señor Jesucristo, edifica la casa, edifica el hogar. Desbarate el plan del enemigo de destruir familias, Señor, y te suplico que favorezcas a los hijos. Son los que más sufren, Señor mío. Hacemos oraciones, amado Padre, para que tú bendigas el matrimonio, la familia, institución sagrada tuya. Te pido la sabiduría divina para el varón, para la mujer, para los hijos, Señor mío, ser obedientes, ser, Señor, sensibles a tu voz.
Hacemos oraciones por tu bendición y rogamos, amado Dios, que des gracia a las familias que tienen pequeños. Dales gracia a esos padres que son jóvenes. Instrúyelos, Señor amado, para que lleven instrucción divina a sus niños. Te pido, Señor, una bendición para este culto familiar. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por llevar, hermano, la familia a las manos de Dios. Que Dios bendiga tu matrimonio, tu familia y tus hijos. Bendiciones. Amén.